Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 124 y 125. Prueba para la señorita. Al estar en tiempos turbulentos, ya era un lujo el poder planear una reunión para convivir. Si fueran tiempos normales, Desmond no tendría ningún problema en despilfarrar dinero y hacer una fiesta a lo grande. Ahora, aun cuando era una pequeña reunión sin música y sin adornos, donde a lo mucho solo había 20 personas, el que hubiera comida en buen estado ya transformaba todo en una lujosa y ostentosa fiesta impensable. Por suerte, los únicos invitados externos a la mansión y a la familia, solo eran 3 buenos amigos de Desmond que estaban parados en el mismo barco que él. Oh, sé que es de mala educación, pero, ¿falta mucho para iniciar la cena? Un señor de mediana edad un poco regordete, mencionó mientras sus ojos miraban sin vergüenza las rebabas de carne en la mesa, por poco y su boca babeaba. Ese señor llamado Javier era uno de los amigos de Desmond, fueron compañeros desde la primaria y antes del apocalipsis era el tesorero y contador de la familia. Actualmente ayudaba a Desmond en otras cuestiones, y al ser aquel que más familiarizado estaba con los Alves, no tenía reparos en ser tan casual con ellos. Javier, entiendo que no sea tan común poder ver carne, pero recuerda que están los amigos del joven maestro aquí, por favor no lo avergüences. El señor a su lado era todo lo contrario, con un parche en su ojo izquierdo, un cuerpo delgado y alargado, y un rostro severo con facciones agudas, hacia un gran contraste con Javier. Por favor, ignoren sus modales. Después de toser 2 veces después de reprender a Javier, Ponce se dirigió a Elena y al resto con una sonrisa cordial. No se preocupe, devolviendo la sonrisa cordial, Elena contestó. Me preguntó a qué sabrá la carne de jabalí mutante, escuché que fue la propia señora Ana la que la preparó, estoy emocionado. El tercer amigo de Desmond presente, Lauro, también se unió a la conversación. Los 3 hombres de mediana edad podrían considerarse tíos de Derek, ellos al igual que la sorpresa inicial de los Alves, se sentían curiosos por conocer a los amigos que vinieron con él. Los protagonistas del momento aún no aparecen, por lo que tenemos que esperar. John rió, mirando sutilmente por las escaleras. Allí, poco a poco, Desmond y Analia como la pareja festejada bajaban tomándose de la mano, Desmond asintiendo a sus amigos y Analia sonriendo dulcemente al ver a todos esperando en la mesa. Oh, Javier y Lauro soltaron un sonido de sorpresa no tan alto, Ponce también cambió su expresión por una de estupefacción. Detrás de Desmond y Analia, el otro protagonista de la fiesta, Derek Alves, el niño con cara de piedra que era frío todos los días de la semana, los dejó a los 3 sumamente asombrados. Como era de esperarse, ese niño había crecido apuesto hasta el punto de superar a las estrellas de los dramas y películas. Sin embargo, eso no era lo asombroso. Lo asombroso fue que iba bajando al lado de una mujer desconocida que nunca antes habían visto, la cercanía entre ambos era obvia. ¡Santos cielos! Ese mocoso iceberg consiguió una novia. Los 3 automáticamente se dieron miradas de cómplices, ahora entendían por qué Desmond les había dicho que pronto habría alguien a quien poner a prueba. Derek tomó la mano de Daisy mientras la conducía lentamente hacia sus asientos. Daisy se veía recta y hermosa por fuera, sin embargo, estaba avergonzada por dentro. Aun si le gustaba alardear consigo misma de que tenía una buena figura, ella no estaba acostumbrada a arreglarse tan sofisticadamente. En sus 2 vidas, a excepción de ropas rígidas y formales para el trabajo, ella no tenía mucha vida social para cambiar de ropa y lucir en una fiesta. Por alguna razón, con un vestido de cóctel, aun si era sencillo, frente a las miradas de todos se sentía muy avergonzada. Amiga Daisy, eres un hada. Un hada muy, pero muy bonita.
Cecilia, que tenía un vestido lleno de vuelo y esponjoso, apretó sus mejillas mirando a Daisy con fascinación. Todos habían intentado, con la ropa que los Alves les dieron, arreglarse lo mejor, por ello, desde César hasta Antonio, que aún tenía su pantorrilla sanando, vestían trajes formales y vestidos. Wow, los mellizos al lado de Cecilia tenían las mejillas sonrosadas. Daisy ya era bonita por sí sola, pero ahora, con el cabello cuidadosamente recogido, con su rostro y frente expuesta, más un vestido que delineaba muy bien su cuerpo y un poco de maquillaje, ella se sentía aún más reluciente. «También te ves muy bien, Cecilia», Daisy sonrió, las expresiones honestas de los tres niños le dieron mucha confianza. «Cheji escogió mi vestido, bonito, ¿verdad?». Cecilia se dio una vuelta completa tomando el dobladillo de su vestido. «Inesperadamente eres bueno para escoger ropa», Elena bromeó con César. «Por supuesto, es mi hermana, conozco sobre sus gustos», César contestó. Él selectivamente ignoró el hecho de que escogió el vestido de Cecilia a su gusto sin siquiera preguntarle a la niña. Con los protagonistas de la fiesta finalmente la cena comenzó. La carne servida era carne de jabalí mutante, el mismo jabalí que anteriormente habían matado en las puertas de la capital. El gobierno les había dado una parte al ser los responsables de haberlo cazado. Las temperaturas frías más los esfuerzos por conservarla habían permitido que la carne durara hasta esos momentos. Sin embargo, ya tenía mucho tiempo, de allí a que se guisara toda la carne para la fiesta. En una mesa rectangular y larga, todos se sentaron ordenadamente. De un lado estaban los amigos de Desmond, mientras que en el otro el grupo de Derek y Daisy. Javier, que no podía esperar más, apenas Analía terminó con los saludos formales, tomó su tenedor y mordió directamente una rebanada de carne sin siquiera cortarla. Los jugos se filtraron por las comisuras de su boca, mientras el fascinante olor de la carne crujiente por fuera y suave por dentro llegaba a sus fosas nasales. En el momento en que la carne se deshacía en su paladar y su lengua exploraba las especias, Javier casi dejó salir un grito de alegría total, sus ojos se entrecerraron con una tonta sonrisa. «Oh, es tan delicioso». Sin saber si era simplemente la emoción psicológica por no haber comido carne en algún tiempo, o que realmente la comida era así de exquisita, él siguió enterrando su cara en el plato sin parar de comer. No fue hasta que un codazo lo golpeó en la cintura que él recobró el sentido. Ponce y Lauro lo veían como un idiota. Por suerte tanto el joven maestro como sus amigos estaban centrados en la comida y no le prestaron atención al vergonzoso comportamiento de Javier. Javier puso una mirada afligida, siempre fue el mismo frente a Desmond y los otros, por lo que todos conocían muy bien su personalidad de no aparentar, pero para su mala suerte, esta vez tenían que verse dignos para tratar con los amigos del joven maestro. No era que quisieran intimidar o generar respeto ante los jóvenes, el hecho de que se les permitiera vivir en la mansión principal ya significaba que los Alves les tenían mucho aprecio. Ellos, que vieron crecer a Derek solitariamente, también sentían mucho agrado por ellos. Pero el verdadero jefe había hablado, solo podían seguir con esa pequeña prueba para palpar el verdadero rostro de la novia del joven maestro. Por Dios, Desmond, ya es un milagro que ese mocoso arrogante consiga pareja, y aún así no estás satisfecho. Debería ser tú el que ruegue de todo su dinero antes de que esta jovencita se arrepienta. Lauro pensó, limpiando con altos modales su boca con una servilleta. A simple vista estos jóvenes son agradables, no es que quiera dudar de las decisiones del joven maestro, solo es para conocerlos mejor. Supongo que esa es la razón de Desmond, sobre todo por aquella jovencita. Ponce restauró su postura recta como si nunca le hubiera dado un codazo a Javier. ¿Entonces el joven maestro no es gay? Más aún, ¿cómo rayos? ¿Por qué siempre los hombres con cara de estreñidos y lengua arrogante consiguen esposa? ¿Acaso los cielos son así de injustos? Javier apretó los puños. En su juventud pensaba que Desmond viviría soltero toda su vida con la personalidad que se cargaba, sin embargo, fue el primero en conseguir esposa. Y una esposa que realmente lo quería.
Javier quiso rechinar con frustración los dientes. Lo peor de todo, es que él era el único que nunca se había casado, incluso el sombrío Ponce ya era hasta viudo, mientras él nunca había podido ver la primavera por la ventana. La vida es tan injusta. Pensando de esa manera, Javier ya no se sintió tan mal por jugarle una mala pasada al joven maestro. Si esa belleza se espantaba no era asunto de él, aunque en realidad no iban a ser malos, simplemente iban a hacer algunas preguntas. No había requisitos para los amigos de Derek, sin embargo, era distinto para la futura señora Alves. La señorita que acompañará al joven maestro por el resto de su vida debería tener ciertas cualidades. Después de todo, como una norma y tradición de la familia, para ellos no existía el divorcio y el adulterio, de allí a que los descendientes Alves tuvieran que escoger muy bien a su pareja. La futura señora que estará al lado de Derek acompañándolo en el sol y la lluvia, debía ser alguien de carácter fuerte, decidido, astuto sin dejar de ser leal e inteligente. Las cualidades como la belleza y el estatus social no importaban mucho. Analía, por más bonita y dulce que se viera, en su juventud había arrasado con una gran cantidad de jóvenes ricos y malcriados, e incluso provocó el colapso completo de una familia de alto estatus con sus propias manos. En esos momentos Desmond y ella solo se habían visto unas cuantas veces sin intenciones ambiguas, y además, Analía solo era una chica que procedía de una familia en quiebra que vivía con normalidad. Y entonces, ¿por qué una chica que vivía con normalidad provocó una lluvia sangrienta en la capital? La respuesta fue venganza. Analía rompió toda relación con su familia, que no podía dejar de intentar regresar a su extravagancia a toda costa, y de forma decidida y fría hizo pagar a los involucrados. Como su padre, madre y hermana no aceptaban la quiebra y se negaban a vivir en frugalidad, con la mala reputación de su hermana, de que ya había pasado de hombre a hombre incluso comprometido, las intenciones de conectarse con una familia de estatus se puso sobre ella. Por supuesto se negó, pero su rastrera familia quiso engañarla para que terminara yendo a cierto club donde se juntaban jóvenes ricos y engancharla con alguien. Por suerte su mejor amiga se dio cuenta y corrió a toda velocidad a su rescate. Ella la ayudó a salir de ese lugar mientras estaba delirante por algo que habían puesto en su bebida. Sin embargo, pronto otra catástrofe impactó. Un tipo de dinero se había encaprichado de la apariencia de su mejor amiga. Después de ese día, la acosó sin descanso e incluso usó el dinero para cortarle su camino irrepetibles veces con ayuda de sus dichosos amigos ricos, hasta que finalmente, un día su amiga no pudo ser localizada. Analía, consciente de la normalidad, intentó de todo para encontrarla. Su amiga procedía de una familia común y ella era solo la hija menor de unos padres en los cuales no se podía confiar. Tuvo que buscar por sí misma cada pista. Y entonces, descubriendo que el mayor sospechoso era aquel sujeto acosador y sus amigos, primero intentó ir a la policía solo para encontrarse con la corrupción gracias al dinero. Eso le afirmó que ese sujeto era el culpable, por eso ya la gente había sido sobornada con anticipación. Sabiendo que quedarse quieta nunca solucionaría nada, Analía dejó la frustración y pasó a una ofensiva brutal. Engañó con su apariencia, sedujo, creó telarañas de planes y usó el poder de la manipulación para hacer que esos jóvenes maestros se atacaran unos contra otros. Aun si seguía pura, no le importaba que su reputación cayera al fondo como una mustia buscadora de dinero. Los jóvenes ricos se dieron duros golpes, sin saber que la verdadera culpable y principal incitadora de las llamas era aquella hermosura que catalogaban como un adorno bonito y hueco. Para cuando se dieron cuenta, Analía ya había recabado innumerables pruebas de las atrocidades que habían hecho a lo largo de los años y las había vendido a múltiples enemigos de sus familias. Con la ayuda del sujeto cortada y su propio cuello en la cuerda floja, Analía finalmente pudo encontrar el paradero de su amiga, después de llevarla lejos de esos bastardos. Y viendo su miserable condición física y psicológica, ella supo que el sufrimiento de ese bastardo era muy poco.
Y así, se quitó el disfraz de una mujer hueca con cara bonita y directamente atacó al sujeto desde distintos ángulos, con la presión social al difundir sus secretos, con la presión por parte de la justicia que ya no podía hacerse el muerto por la indignación de la gente, con la presión ayudando a los enemigos de su familia, e incluso, con la presión atacando psicológicamente haciéndose pasar por una acosadora psicópata que lo perseguía dejándole bonitos regalos. Bajo su ataque continuo, Analía simplemente estaba esperando que podía durar más, si la cordura del tipo o la posición de su familia. Para su satisfacción, ambas cosas se rompieron al mismo tiempo, y ella ya no tuvo que mover nada. Con su posición derrumbada, todos aquellos a los que habían ofendido saltaron directo a golpearlos sin descanso. Y así su venganza se completó, y desde entonces fue muy temida por muchos. Hasta que se enamoró de Desmond y aceptó ser su esposa fue que la gente tuvo que auto-hipnotizarse para olvidar aquellos sucesos e intentar ganarse su favor. Al ser una persona agradable que no muerde a menos que la provoquen, poco a poco la gente verdaderamente se olvidó de aquello. Y ahora, aquí estaban en el post-apocalipsis conociendo a la nuera de esa emblemática pareja. Y bien, joven maestro, ¿le gustaría presentarnos formalmente a sus amigos? El primero en hablar fue Ponce, con su expresión mostraba calidez por ver a Derek después de mucho tiempo. Ante su pregunta para iniciar una conversación, finalmente todos dejaron de concentrarse en la comida y con sonrisas amistosas estaban listos para convivir. En la mesa, en un rincón al lado de Zoe, Vanessa, que había estado serena y callada, actuando con muchos modales todo el tiempo, finalmente levantó la cabeza con cierto brillo en sus ojos. Ponce, Lauro y Javier se acomodaron en sus asientos, notando la accesibilidad de los jóvenes. Derek, el cual estuvo cortando un filete todo el tiempo, bajó su cuchillo y levantó la vista. Ya se han dado algunas palabras, pero los presentaré de todas formas. Derek movió el plato con las rebanadas de filete que personalmente cortó y lo puso frente a Daisy. Los ojos de Daisy se curvaron con una sonrisa expectante por probar la carne, sin embargo, recordando guardar las apariencias, ella solamente tomó un pedazo y lo puso en su boca masticando lentamente. Oh, carne. Delicioso. La acción de ambos fue tan natural que Desmond, Ponce, Lauro y Javier solo los miraron con un rostro en blanco sin saber qué decir. Con las expresiones normales del resto de jóvenes era obvio que no era la primera vez que algo así sucedía. TSK, dándole de comer personalmente, ¿esos son los trucos con los que pudo conseguir novia? Javier maldijo por dentro un poco celoso. Ellos nunca podrían saber que la acción de alimentar a Daisy o cortar en porciones de un bocado su comida fue un hábito que Derek desarrolló después de tanto tiempo de convivencia. Tanto así, que para Daisy él era algo normal que hacían o aceptaban sin pensar. Desmond tosió falsamente para recordarle a sus amigos que cambiaran su expresión, además de sacar del limbo a su esposa. A John, Ana, y Antonio ya los conocen muy bien, me siguieron y estuvieron conmigo en Ciudad Trébol desde que mamá aprobó mi residencia allí, ignorando los gestos que no pasaron desapercibidos para él. Derek siguió hablando, han sido algunos años, pero dudo que los hayan olvidado. Jaja, por supuesto, Lauro asintió, no han cambiado casi nada desde el día en que dejaron de servir en la mansión principal, o bueno, el único sería Antonio, ahora ya es todo un joven. Vaya, en serio que ha pasado el tiempo, ver a aquel lindo niño ahora como un joven me recuerda que verdaderamente somos más viejos, Ponce comentó. Nuestra pequeña nuera, ya está en edad de corresponder a... Javier comenzó a decir, sin embargo un estruendo cortó sus palabras. Ajajaja. Gracias por sus palabras. No creo que haya crecido tanto. Además no creo que sea interesante hablar de aquellos que ya conocen. Joven maestro, ¿por qué no procede y habla sobre el resto? Antonio por poco y salta de la mesa, si no fuera por su pierna en recuperación, él realmente hubiera querido pararse y rellenar la boca de Javier con comida antes de que soltara además la lengua.
César, Regina y Elena levantaron una ceja. Ellos definitivamente escucharon la palabra nuera. Bajo la risa baja de Ana y John, Derek pensó que más tarde debía darle un premio a Antonio por reaccionar tan rápido. Derek sabía los planes de su padre y los viejos amigos de la familia, queriendo burlarse de ellos no los corrigió ni tampoco los detuvo, pero él nunca pensó que Javier realmente quisiera sacar todo su historial negro. Aceptó por órdenes de mi padre, pero los celos al parecer le dieron motivos para no detenerse en ser desvergonzado. Derek guardó en su mente regresarle a Javier todo lo de ese día si no se aplacaba después. Era una vez, un Antonio de 6 años cuyas facciones hacían que lo confundieran con una niña dependiendo de la ropa que trajera puesta. Al ser Derek y Zoe los únicos niños a su alrededor, este normalmente era como un chicle juguetón a su alrededor, más con Derek al Zoe ser más sociable, y por ende, sí tener amigas y salir a jugar. De broma, empezando con la propia Analía, le empezaron a llamar nuera a Antonio, que constantemente preguntaba por Derek y lo seguía a todas partes. Ahora, Javier con toda la intención de avergonzar trajo a flote aquella historia casi olvidada, incluso intentando generar malentendidos. Cheji, ¿qué es una nuera? Cecilia le preguntó a César a su lado. Es un título que se le da a las amigas de los niños como nosotros. Rubén, que estaba también cerca, contestó a la pregunta de Cecilia. Elena y César voltearon a verse sin saber si reír o suspirar por la ingenuidad de ambos niños. El resto de personas en la mesa, al escuchar la conversación entre ambos, aguantaron las ganas de reír en voz alta. Por suerte, antes de que Javier intentara meter drama a las cosas, David le dio un coscorrón a su hermano. Tonto, así se les dice a las novias de los hijos varones. Si tú tuvieras novia, mamá sí la llamaría. Oh, eso dolió. Rubén sobó su cabeza. Entonces, ¿por qué el señor dijo no era? ¿No estaban hablando de Antonio? Cecilia ladeó su cabeza confundida. Antonio comenzó a sudar mientras se ponía rígido. Era necesario sacar a flote su pasado vergonzoso. Por otra parte, Javier sonrió de oreja a oreja, mirando por el rabillo del ojo a Derek. Nadie dijo que generar malentendidos estaba prohibido. Él solo está poniendo a prueba a la joven señorita como su jefe solicitó. ¿Quién le manda a su joven señor tener una vida social tan marchita que lo único que puede sacar de ambiguo es algo de hace más de 10 años? Así es, la intención de Javier era que Daisy reaccionara ante la palabra nuera y pensara con duda sobre el pasado de su joven señor, sobre todo, sobre la orientación sexual de Derek. Javier estaba a punto de hablar para mal, formar el pasado en una anécdota digna de un Oscar, pero para su mala suerte, la conversación de los niños aún no terminaba. Tal vez el señor se equivocó como yo, Rubén dijo todavía sobando su cabeza. No, creo que escuchamos mal. Es un señor tan grande, sería tan ridículo que se equivocara al mismo nivel que un niño como tú, David dijo despiadadamente a su hermano, sin saber que esas palabras también eran despiadadas en otro sentido. Eso es. No creo que el señor sea tan tonto. Perdone, señor. Nosotros escuchamos mal. Usted no es tonto para nada. Cecilia sonrió inocentemente hacia Javier. Por alguna razón, se le quitaron las ganas de hablar. Si vuelve a decir la palabra nuera, los niños lo tildarán de idiota definitivamente. Ella es Cecilia. Aprovechando el momento, Derek habló. Es la hermana menor del hombre a su lado, César. Mucho gusto. César asintió con calma, aunque por detrás, su mano estaba lista para tapar la boca de su hermana en caso de que siguiera soltando sin saber insultos. Los otros dos niños son David y Rubén, su madre es Elena. Derek prosiguió. No escuché a los niños, ellos aún no entienden las bromas. Elena rió en disculpa hacia Javier. Y la chica de cabello corto, ella es Regina, su tío Emiliano es el hombre joven a su lado. Derek volvió a tomar su cuchillo como si ya hubiera dicho suficiente. Hola, Regina sonrió rígidamente, seguía sin poder digerir que hasta hace poco estaba sobreviviendo en un mundo colapsado, y ahora, vistiendo un elegante vestido, estaba sentada pacíficamente socializando en una mesa llena de carne.
Emiliano por otra parte solo asintió en saludo. Él era el único que nunca dejó de comer, había pasado varias horas seguidas trabajando en el taller, viendo tanta comida frente a él, finalmente sintió hambre. Lauro, Ponce y Javier les sonrieron a todos, pero después voltearon a ver a Derek esperando pacientemente. Posiblemente no la conocieron antes, pero ella es Daisy, Derek dijo. Un placer. Daisy los miró amigablemente, ya había escuchado sobre ellos desde su primer año como ardilla, pero como Derek dijo, ninguno de los tres hombres habían podido verla, por lo que era su primera reunión. Oh, joven maestro, trayendo tantos jóvenes prometedores y apuestos, además de señoritas tan hermosas, ¿qué clase de viaje realizó? Lauro bromeó. Ja, y con una jovencita tan linda a su lado, es tan afortunado, Ponce comentó. Yo no hice nada, en ese sentido tienes razón, soy afortunado de conocerla, Derek contestó sonriendo extrañamente mirando a Daisy. Por alguna razón, sintió una mala corazonada. Oh, afortunado de conocer a la señorita Daisy se refiere. ¿Cuándo comenzó el apocalipsis? ¿Cómo fue que se conocieron? Debió de haber sido en circunstancias realmente complicadas, Lauro comentó. Obviamente él no sabía que Daisy era la rumorada ardilla roja mascota de Derek, por lo que pensó que ambos se conocieron después del apocalipsis. ¿Cuándo comenzó el apocalipsis? Derek hizo una pausa. Daisy fue increíble, me arrastró por toda la mansión y me encerró en un closet junto con ella. PPFFFJH, Daisy se atragantó. Ciertamente eso fue verdad. Pero esas palabras por alguna razón suenan muy mal. Javier no pudo completar su juego de malformar las palabras, pero en su contra, Derek sí. El sonido de cubiertos paró por completo, a excepción del mascado continuo y pequeño de Emiliano, todos voltearon a ver a Derek y Daisy en silencio total. Solo Ana, John y Antonio comprendieron a qué se refería Derek. Supongo que el joven maestro no se dio cuenta que usó palabras un poco extrañas. De entre los tres, Ana fue la única que no notó las malas intenciones de Derek. Disculpe, ¿lo arrastró? Y después, Ponce habló mirando sutilmente a Daisy. Leo que estaba detrás como un educado mesero al lado de Hugo silbó pícaramente. No. Quiero decir. Eso fue así, solo que debido a las circunstancias. Daisy se puso nerviosa sin atreverse a mirar a Desmond, Analía o Zoe. Desperté y Derek estaba dormido a mi lado sin signos de responder, y todo estaba tan extraño y oscuro, no había nadie más en la mansión así que lo llevé a un lugar seguro por temor a que pasara algo malo. Daisy intentó responder lo más rápido que pudo, pero no se dio cuenta que ella hacía más grande el hoyo para sí misma. Desperté y Derek a mi lado, más no había nadie más en la mansión, igual ambos estaban solos en la misma habitación y en la misma cama. Desmond con un rechinido de su silla volteó a ver a Derek en menos de un segundo. Mocoso. Explica ahora mismo. Si pudiera explotar allí mismo, eso diría con furia. Por otra parte, Analía estaba gratamente sorprendida. Closet, el lugar seguro que dejó para Derek y que ni siquiera John y Ana conocían. Que Daisy supiera sobre él, solo significaba que su hijo le tenía una confianza increíble. Señorita Daisy, si no me equivoco usted está narrando los días oscuros, el comienzo de las mutaciones cuando los seres humanos con habilidades estaban en un periodo vulnerable. Entonces, indirectamente usted le salvó la vida al joven maestro. Laura habló un poco sorprendido. Bueno, no tanto así, pero... esas fueron mis razones. Daisy quiso limpiar su nombre. Daisy estuvo increíble, cuidó de mí con todo su corazón en ese pequeño lugar, solo los dos, a veces recostándose sobre mí, fue tan diligente y linda. Derek tomó lentamente de su copa. Maldita sea Derek, saliendo de aquí prometo que te haré pagar. Por debajo de la mesa, Daisy pellizcó el muslo de Derek. Sin dejarse aturdir por su ataque, Derek solo soltó una carcajada baja. Lauro, Ponce y Javier no pudieron seguir la conversación, de alguna manera, sintieron vergüenza.
Estos jóvenes de hoy en día, abuelos como ellos definitivamente se habían quedado atrás. Por favor, que alguien le tape los oídos a los niños presentes. Y no lo olvide, joven maestro. John intervino repentinamente. Daisy también nos salvó la vida a nosotros. El mayordomo, casi jubilado a la fuerza por Desmond, obviamente conocía el motivo y razón de tantas preguntas. Siguiendo el juego de Derek, se sumó para bromear. Eso es verdad. Daisy incluso se puso en peligro por nuestro bien muchas veces. Ana comentó, ella simplemente quería que todos supieran de las hazañas de Daisy. La señorita Daisy. Con su apariencia delicada es casi imposible pensar en que ella aceptaría ser una carnada. Javier dijo atónito. ¿Carnada? Jajaja, por favor no malinterprete, contrario a su apariencia no debe subestimar a Daisy. John dijo. Elena, César, Regina y Hugo asintieron al unísono con sus palabras. ¿Es fuerte? Entonces el salvar sus vidas fue literal peleando contra monstruos. Ponce preguntó mirando a Daisy. Sí, bueno, no fue tan increíble. Daisy sintió el impulso de desviar la mirada. Mató a más de 20 abejas mutantes para que pudiera descansar después de haberme cuidado tan atentamente. Derek dijo con calma. Jojojo, no olvide el halcón, joven maestro, el halcón el cual la señorita Daisy, usando solo sus manos, cazó personalmente y decapitó en las puertas de la mansión. John prosiguió. Oh, ese monstruo medía casi 20 metros, pero aún así, Daisy valientemente nos defendió y corrió a una pelea 1 contra 1. Y ganó ella sola. Ana apretó sus puños. Fue ella quien nos guió al joven maestro también, estuvo protegiendo la mansión desde antes de que llegáramos. Antonio no pudo evitar unirse. ¿Alguien recuerda cómo con solo una tacleada mandó a volar a una loca mujer desquiciada? Fue tan satisfactorio. César apoyó su mejilla como si en su mente se reprodujera una película de comedia. Jojojo, yo solo recuerdo la tacleada que le dio a la boa gigante por meterse con el joven maestro. John contestó. A nosotros también. A Chejir y a mí, la amiga Daisy también nos salvó la vida. Cecilia gritó alegremente. A mi hermano y a mí también. Rubén siguió como un coro por detrás. Sí, corrió como un chita, golpeando las cabezas de todos los hombres malos. Quebró las paredes con sus patadas y abrió un camino de escape solo usando sus puños. David movió sus manos como si tratara de imitar los movimientos de Daisy. También peleó contra Totó, ¿verdad, mamá? Rubén miró expectante a Elena. ¿Cómo lo olvidaría? Esa imagen sigue sumamente fresca en mi mente. Daisy saltando del 6º piso peleando contra un mono de 2 metros en el proceso, golpeándolo en el aire y estampando su fea cabeza contra el pavimento. Elena suspiró como si estuviera viendo a su príncipe azul. No olvides el te romperé las piernas, bestia estúpida. Elena. John sonrió. Increíbles palabras, ¿cómo las olvidaría? Elena apretó su mejilla derecha inmersa en un recuerdo conmovedor. ¿Hay algún lugar donde enterrar mi cara por aquí? Desmond, tan poderosa. Analía hizo increíble, la nuera cuñada es impresionante. Leo, silbido el joven maestro no se romperá. Regina. Pobre Daisy. Tanto silencio en la mesa hasta hizo que el siempre ajeno Emiliano notara la incomodidad. Masticando la carne lentamente, él miró a todos lados. ¿Qué pasó? Lo único que notó fue el rostro anormalmente rojo de Daisy. ¿Tiene fiebre? Mientras Emiliano pensaba eso, su vista se detuvo en la única persona que nunca fue presentada y que, al igual que él, guardó silencio en todo momento. Una mujer que se veía de la misma edad que Regina. Antes tenía un rostro bonito y amable, pero ahora viéndola de nuevo, por alguna razón Emiliano sintió como si estuviera viendo a los trabajadores que lo odiaban en aquellos días atrapado en la construcción. La mujer, que no había notado su mirada, dirigió ese mismo rostro a Daisy. ¿Es una mujer mala? Emiliano entrecerró sus ojos, no podía decir qué sentimiento le provocaba a aquella mujer, por lo que mejor decidió decirle al emperador después de la cena.
Vanessa, cuya existencia había sido ignorada todo el tiempo, miró con odio a Daisy. Cada palabra de Derek recalcando su relación con ella, era como una espina enterrada en su corazón. Ella no se atrevía a hablar ignorantemente hasta ser presentada, de lo contrario solo daría la impresión de ser una entrometida, pero Zoe todavía ni siquiera la había presentado. Y peor, nadie le había dirigido la palabra en todo el tiempo. Vanessa solo pudo reprimir su furia al ver a Daisy siendo el centro de atención de todos. Recordando su plan, ella suspiró internamente para calmarse. Era verdad, solo era cuestión de tiempo. En cuanto al hecho de que Daisy fuera una mujer gorila altamente peligrosa, Vanessa no le prestó atención tanto. ¿A qué hombre le gustaría realmente una marimacha así? Además, cuando la familia Alves la quisiera como su nuera, ni Daisy podría tocarla. Pensando en eso, Vanessa se calmó y regresó a su apariencia dulce de siempre, sin saber que irónicamente la persona más despistada del grupo ya había notado sus malas intenciones. Bueno, Daisy es muy fuerte, pero también una buena persona. Regina, que por alguna razón sintió que el nombre de Daisy quedó manchado, intentó suavizar las cosas, siempre siguiendo las órdenes de Ejem, siempre siguiendo a la guía de su corazón. Ha hecho grandes cosas. Daisy agradeció a Regina internamente, por lo menos, había alguien presente que estaba de su lado. Ejem, podemos ver que la señorita Daisy es muy increíble. Ponce recompuso su expresión y contestó con una sonrisa. Entonces, si así es de fuerte, ¿qué tal la inteligencia? Javier preguntó. Muy inteligente, y astuta también, Derek contestó sin pestañear, haciendo que Daisy tuviera otra mala corazonada. Oh, entonces es una señorita aún más increíble. ¿Qué tan inteligente es, señorita Daisy? Lauro dijo con genuina curiosidad. Jaja, lo normal, tal vez, solo soy creativa y rápida para analizar. Daisy rascó su mejilla. Para su mala suerte, sabe encontrar vacíos legales fácilmente y engatusar con las debilidades de sus oponentes. Derek tomó otro sorbo de su copa. Joven maestro, no olvide la evasión de impuestos, Antonio dijo en un susurro que fue en un perfecto volumen para oír. Antonio, eso entraría en encontrar vacíos legales. El joven maestro la conoce muy bien. John palmeó el hombro de Antonio. Confirmo, es muy buena engatusando con las debilidades. César mencionó con una expresión seria. La imagen de una ardilla esponjosa y regordeta en su mente se balanceaba de un lado a otro. Bueno, creo que tú podrías ser la viva imagen de ser engañado, César. Elena por alguna razón lo sintió así. Pero, Daisy nunca engaña o roba a las personas buenas. Es una buena chica que se mueve con justicia. Ana no pudo evitar corregir. Mirando a Regina como una salvadora, Daisy frunció sus ojos con tristeza. Ayuda. Sin embargo, Regina solo desvió la mirada. Lo siento Daisy, pero, todo eso es verdad. No hay nada que pueda hacer. ¿Acaso no soy yo misma la prueba de ello? Regina fingió comer para desprenderse de la sensación de culpa. Bueno, entonces es muy inteligente, Ponce dijo mirando sutilmente a Desmond. Su cara transmitía: podemos parar de una vez. Ya no soporto esto. ¿Siquiera tiene sentido que sigamos con esto? La prueba como tal ni siquiera había comenzado, pero los tres examinadores ya estaban exhaustos por alguna razón. Desmond de igual forma había perdido su sentido de lucha. Sabía que Derek guiaba la conversación a propósito para elevar su presión arterial, por lo que, como último intento, le hizo señas a Javier para una última conversación en torno a Daisy. Jaja, una última cosa señorita Daisy, usted... Javier se puso nervioso maldiciendo 1000 veces a Desmond en su mente. Daisy de igual forma estaba nerviosa. Una pregunta más. Por favor, pueden hacer una maldita pregunta que no sea una mina terrestre para mí. Hay más personas en esta mesa, ¿saben? Habiendo perdido toda la cara frente a la familia de Derek, Daisy pellizcó el muslo de Derek por 10ª vez con odio, pero para su sorpresa, el chico serio que ni una mueca ante golpizas hacía, esta vez hizo todo lo contrario.
Con una exclamación suave de dolor, Derek frunció su cara un poco. Esto obviamente llamó la atención de todos. No tan fuerte, aquí no, palmeando la cabeza de Daisy como si estuviera convenciendo a una niña haciendo berrinches. La voz de Derek provocó que las mejillas de varios se sonrojaran. La presión arterial no solo de Daisy, sino también de Desmond, llegó a su límite. En serio Derek, te daré una golpiza en cuanto estemos solos. Mínimo dime por qué todos se están uniendo para boicotearme. Daisy saltó de su asiento con la cara completamente roja. Daisy no era tonta, ya había notado desde el principio que la actitud descarada de Derek tenía un motivo, pero aún así, estaba molesta. Pudo haberle dicho y ella cooperaría sin problemas. Mocoso. Tan rápido has olvidado las reglas de la familia. Te es tan fácil coquetear sin vergüenza frente a todos. Incluso pisoteando la dignidad de una señorita de esa manera. Desmond, al igual que Daisy, saltó de su asiento, su cara roja pero de ira. Justo cuando Desmond estaba a punto de cancelar la prueba, Gael, su secretario personal, entró rápidamente. Maestro, hay serios problemas. Capítulo 126. Trampa, parte 1. La voz repentina de Gael provocó que la vergonzosa atmósfera se calmara. Daisy, al igual que el resto de personas presentes, voltearon a ver al preocupado secretario que irrumpió en la cena. Con el rostro un tanto ansioso de Gael, así como las palabras que acababa de soltar, ya a nadie le importaba el drama que hasta hace poco sucedió en la mesa con Desmond, Derek y Daisy como protagonistas. ¿Qué sucedió, Gael? Analia fue la primera en hablar. Ella se paró rápidamente haciéndole señas al secretario de que se sentara. Lo siento, mi señora, no hay tiempo que perder. Gael se secó el sudor de la frente. Un miembro de la congregación molar está en las puertas de la mansión exigiendo justicia, amenazando con hacer un ataque si no se le da respuesta inmediata. Congregación molar. Lauro, Ponce y Javier fruncieron el ceño. ¿Qué hace una persona de una facción poderosa aquí? Ponce murmuró para sí mismo, sin embargo, todos lo escucharon. César, Elena y Regina rápidamente hicieron memoria. En las facciones que Leo les había contado, la congregación molar se encontraba entre las más grandes e influyentes de la capital. Ellos, al igual que el resto, fruncieron el ceño. La corazonada de que algo grande pronto iba a suceder les dio dolor de cabeza. Oh, una sorpresa, no pensé que serían ellos los que vendrían. Gael, ¿exactamente a qué justicia se refieren? Nuestra familia no les debe nada que yo recuerde. Desmond sonrió ignorando la atmósfera tensa. Su mano tenía una copa de vino la cual movía suavemente sin ningún signo de pánico. Respecto a eso, señor, Gael desvió la mirada un poco incómodo. Su vista se posó de reojo en Daisy como si no pudiera evitarlo. Dicen que una mujer pelirroja que acompaña al joven maestro es la asesina de una de sus gentes. Piden a la familia Alves que la entreguen, de lo contrario, al resguardar a un asesino que rompió las reglas dentro de las puertas, no tendrán otra opción que atacar para llevarlos al gobierno. Ja. César no pudo evitarlo, dejó salir una exclamación sarcástica con ira. A su lado el rostro de Elena y Regina no eran muy diferentes. Era imposible para ellos creer que Daisy era la culpable de algo así. Les resultaba más ridículo aún las palabras que decían esos sujetos, como si estuvieran completamente seguros de que tenían la razón. Los tres, al igual que Hugo, que también estaba presente, iban a volver a hablar el nombre de Daisy. Sin embargo, pronto el sonido de Derek golpeando suavemente la mesa les llamó la atención. Derek tenía un rostro tranquilo, pero para aquellos que lo conocían notaron fácilmente las llamaradas de ira que se escondían en sus pupilas. Él dejó suavemente su copa en la mesa. Los invitados de honor llegaron a una hora inesperada. Solo tenemos que cumplir los modales de acuerdo a la etiqueta, como debería de ser. Él se paró lentamente de su asiento, su rostro formó una pequeña sonrisa un poco malévola. Daisy, Elena, César y Regina abrieron sus ojos sorprendidos, pero estos rápidamente reajustaron su expresión y regresaron a su actitud preocupada de antes. Hugo sigilosamente se reincorporó a su posición de antes. Leo a su lado le sonrió alegremente. Ja ja ja, tonto, eso decía su rostro.
Señor, debe haber un malentendido, Daisy no es capaz de hacer algo así. Ana, la cual realmente estaba preocupada, no pudo evitar hablar. Antonio a su lado tomó su mano, un tanto incómodo, volteando a ver entre su abuela y Derek de un lado a otro. Él sentía que había un asunto secreto que su abuela no sabía. Lo lamento mucho, también siento que hay algo raro aquí, pero eso mismo dijo el visitante. También dice tener pruebas. Gael se notó un poco avergonzado. Oh, pruebas. ¿Reales o no? Solo hay una forma de saberlo, guíame. Desmond se paró de la mesa, Lauro, Javier y Ponce lo siguieron automáticamente. Daisy se paró y teniendo una idea, ella se giró para estrechar el brazo de Derek. Derek, todo eso es mentira, yo no he hecho algo así, confía en mí, por favor. La voz de Daisy era suave y frágil, como si con un impulso más fuera a llorar en cualquier momento. Mirando a Derek con ojos agraviados y tristes, ella parecía una hermosa damisela que había sido atacada injustamente. Derek frunció dolorosamente su expresión, como si estuviera debatiendo locamente dentro de él. Daisy al ver esto cambió a una fuerte resolución. Está bien, te lo probaré, vamos. Diciendo esto ella se giró y fue detrás de Desmond. Regina y Elena también caminaron hacia la salida como si acompañaran a Daisy. Analía y Zoe se pusieron altamente nerviosas. Derek, tienes que ir tras ella. Irónicamente, aun cuando dijeron estas palabras, ni siquiera se preocuparon si Derek les hizo caso o no, ellas mismas ya iban corriendo mientras hablaban. Leo y John las siguieron como un guardaespaldas, dejando solamente a Derek, César, Emiliano, Hugo, Ana y los niños en el comedor, sumando a la ignorada Vanessa que temblaba suavemente preocupada por los disturbios. Hugo lleva a Emiliano, Ana y a los niños a sus habitaciones, puede que pronto ocurran problemas. También diles a los sirvientes que se escondan en sus residencias. Derek suspiró un poco cansado. De acuerdo, joven maestro, Hugo asintió. Yo los llevaré. Hugo ve directo con los sirvientes. César tomó un plato lleno de pastelitos mientras les hacía señas a los niños. Ana, un tanto preocupada, tomó los pasteles para que César ayudara a Antonio. Rápidamente, el comedor quedó vacío solo con Derek y Vanessa en el lugar. Derek suspiró una vez más, la sensación de ser inaccesible se había esfumado 3/4 de su cuerpo. Justo cuando iba a comenzar a moverse, una dulce y preocupada voz lo detuvo. ¿Estás bien? Vanessa, la cual ya estaba a su lado, habló. Ella, al notar que Derek la miraba, se avergonzó con sus mejillas coloradas. Oh, lamento entrometerme, es solo que no pude evitarlo. Ella actuó como una buena persona, que es parte de ella preocuparse por el resto, sin otras intenciones, simplemente agradable. Es tan guapo, estando tan cerca es más increíble, huele tan bien. Definitivamente esta es la diferencia entre un verdadero hombre a un gallo cualquiera. No tomé una mala decisión al venir aquí. Vanessa superficialmente se pellizcaba para controlar su expresión. Con Derek mirándola tan fijamente con aquellos hermosos y profundos ojos azules, ella sentía las piernas suaves. Ah, yo soy, para antes de que Vanessa pudiera presentarse, Derek la interrumpió. Vanessa, lamento que hayas tenido que ver algo como esto, no habrá nadie en la mansión, es mejor que te refugies, sería lamentable que resultes herida. Derek habló en un tono suave sin dejar de mirarla. Vanessa se sonrojó tapando sus mejillas. Aun cuando había jugado con una gran cantidad de hombres, el encanto directo de Derek era fatal. Ella asintió lindamente, vitoreando y sintiéndose orgullosa de que Derek supiera quién era por dentro. Sabe mi nombre. No me ha olvidado. Entonces, me ha estado prestando atención desde el inicio. Solo fue por esa mujer que no pudo mostrar su agrado por mí, estoy segura. Pero, lástima por Daisy, será quitada del camino. Veamos si ahora es tan favorecida como antes. Al final de todo, ese inútil Edson sirvió para algo. Vanessa por poco y apretó sus puños de alegría, pero recordando su personaje, ella obedientemente se dio la vuelta para resguardarse. Solo le quedaba llevar a cabo la última parte que le correspondía del plan y todo regresaría a como debería ser desde el principio, ella siendo la señora Alves, la esposa y amada mujer Alves.
¿Y qué si Daisy había hecho tantas cosas para ganarse el favor de Derek? ¿Servía de algo? En cuanto su nombre quedara manchado y fuera la culpable de poner en riesgo a la familia, nada de eso importaría, la magia con la que hechizó a la gente se rompería y Derek abriría los ojos para darse cuenta de que ella no era la indicada. Al estar tan centrada en ella misma, no se dio cuenta que Derek ya no tenía la misma mirada suave de antes, su frialdad y alineación habían regresado por completo. Él se dio la vuelta, sus ojos eran tan feroces y fríos. Al salir por la puerta, John estaba recargado en la pared silenciosamente con una sonrisa amable en su rostro. ¿Sabes qué hacer? Derek pasó de largo a John sin darle una sola mirada. Por supuesto, joven maestro. John, dando pasos sin hacer un solo ruido, desapareció rápidamente en la mansión. Desmond. Exijo una explicación ahora. En el patio delantero, cerca de la puerta de acceso, un hombre vestido con trajes extravagantes gritaba altaneramente. A sus lados hombres fornidos y con armas se veían listos para luchar. Los Alves ni siquiera les habían dado permiso de entrar, pero al ser tantos, el portero al ser uno solo, no pudo evitar que entraran. Ese comportamiento era grosero y muy indignante, pero el hombre responsable de ello solo se veía arrogante, como si fueran los Alves los que deberían suplicar por su perdón. Desmond y el resto llegaron justamente para ver esa escena. Gael ya les había explicado en el camino quién era el hombre altanero de las puertas. La congregación molar, como su nombre lo indicaba, era la unión de varios individuos que mantenían mediante esfuerzos conjuntos el poder. Si la familia Alves era una sola dinastía, en la congregación molar había 3 familias que con cooperación se mantenían a flote. Las 3 familias estaban unidas por un árbol genealógico lejano. Sus lazos de sangre no eran tan puros, pero sus antepasados habían sido hermanos de un solo padre y madre, por lo que el nombre de su unión era el apellido del primer fundador. El sujeto frente a ellos, era el hijo del representante de una de esas 3 familias de la congregación molar, Edson II. ¿Se puede saber quién te dio el poder de gritar en las puertas de mi casa con tanto orgullo? La voz de Desmond no era alta, pero tenía una fuerza de mando tan poderosa que aún con solo sus palabras sin hostilidad paró a los hombres en seco. Edson se estremeció un poco al ver a Desmond y toda la gente detrás de él. Su impulso se detuvo, sin embargo, rápidamente regresó a su rostro orgulloso, como si no se hubiera visto intimidado antes. Además, al ver a la gente que seguía a Desmond, por dentro él se sintió aún más feliz. De esa manera, y con la cantidad de sirvientes que según Vanessa había dentro de la mansión, no quedaba casi nadie para defender. Sus hombres escondidos fácilmente podrían tomar el territorio de los Alves. Tanto su padre como tíos le decían constantemente que jamás se metiera con la familia Alves. Aun si sus fuerzas eran parecidas, nada bueno resultaría. Edson se burló internamente. ¿Qué tan aterradores podían ser? Eso solo era una farsa. Ahora que su padre estaba indispuesto y él tomó el mando temporalmente, aprovecharía para incrementar sus fuerzas. Al final, incluso ser el único patriarca de toda la congregación no estaba lejos de sus manos. Señor Desmond, lamento ser tan grosero, sin embargo, esta vez las acciones de la familia Alves me han decepcionado. Proteger a un asesino así, Edson gritó para que todos, sin importar qué lejos estuvieran, escucharan sus palabras. Y así, sin esperar a que Desmond o alguien más contestara, Edson comenzó a narrar con un rostro afligido, cómo su amada novia, en un altercado hacia su familia, había sido asesinada por la mujer pelirroja apodada Doncella Gladiadora de brillo escarlata que acompañaba al heredero Alves. Él, tan angustiado y dolido, no pudo evitar más. Tomando a sus hombres de confianza, corrió hacia los Alves a exigir justicia, y en caso de que los Alves fueran desvergonzados, no tendría otra alternativa que defenderse para después acusar con el gobierno. Ponce no pudo evitar reírse burlonamente en voz baja. Ese mocoso prácticamente estaba diciendo que sus acciones estaban justificadas. Sin embargo, en lugar de ir primero con el gobierno, vino con sus hombres armados a causar problemas. Sus motivos eran muy obvios. ¿Y tus pruebas? Laura habló con un rostro frío a Edson.
Oh, mis disculpas, ahora mismo. Edson le hizo señas a sus hombres, estos rápidamente trajeron un maletín. Sus movimientos y acciones eran tranquilos, no como alguien que estaba allí para pedir justicia, por supuesto, eso era intencional, él solo quería ganar tiempo. Al abrir el maletín, Edson sacó una bolsa transparente cerrada donde había un cabello pelirrojo, también un pedazo de vestido maltratado. Esto pertenece a esa mujer. Edson gritó. Eso no comprueba absolutamente nada. Daisy, que estuvo todo el tiempo viendo el drama, se paró frente a todos mirando directamente a Edson. Por supuesto que no son prueba de nada, pero sin máquinas profesionales tampoco hay forma de desmentir. Edson, cuyo rostro estaba caído por actuar como un hombre deprimido, se burló internamente. Sus motivos, independientemente o no de que le creyeran, era ganar tiempo para que sus hombres ocultos se infiltraran en la mansión Alves por los huecos sin seguridad que Vanessa le había dicho. Fue la propia congregación Molar la que mandó a Vanessa hacia la familia Alves como una espía, al ser esta una ex compañera de Zoe Alves y una mujer arpía, era sencillo usarla a su beneficio. Sin embargo, tanto su padre como tíos no tenían pensado hacer nada más, eso lo enfureció, lo tenían todo, ¿por qué dejar ir esa gran oportunidad? Nadie podía culparlo ahora, él simplemente estaba llevando a cabo lo que aquellos ancianos cobardes no hicieron. La idiota de Vanessa creía que lo tenía en la palma de su mano ante su belleza, pero eso no era verdad. Vanessa le había dado información a cambio de ayudarla a tener el puesto de la señora Alves, supuestamente una vez que lo fuera daría mucho apoyo a la congregación Molar. Pero Edson solo la estaba usando, no le importaba si Vanessa cumplía sus planes o no, él solo quería una excusa para atacar a la familia Alves, justamente, y robar un pedazo de sus riquezas, ganando fama antes de que el gobierno interviniera. Solo quedaba que Vanessa pusiera las pruebas de aquellas armas con la sangre y piel de la mujer que fue su última amante en la habitación de esa mujer, y aun si el gobierno llegaba, todo estaría a su favor. Mientras debatiera porque la familia Alves fue la primera en atacar y se encontrarán las pruebas del asesinato, la balanza se inclinaría hacia él, el castigo del gobierno por provocar riñas dentro de las puertas no pasaría de pequeñas multas al ser ellos las víctimas. Edson calmó las ganas de reír, la familia Alves había sido tan fácil de atraer hacia una trampa, ¿por qué los ancianos de su familia les tenían tanto miedo? Dentro de poco la capital se llenaría de su nombre como la persona que derrotó a esa supuesta aterradora familia. Por supuesto, con algo así la familia Alves no caería, ni mucho menos perdería el poder por completo, pero sería suficiente para que la congregación Molar acaparara con un gran mordisco de sus riquezas o privilegios, además de disminuir la influencia de los Alves ante el gobierno y la gente. Edson levantó la cabeza actuando con ira, pero cuando vio a la hermosa mujer de cabellera de fuego frente a él, hasta olvidó seguir con su acto. Tontamente, su expresión se quedó en blanco. Fin del capítulo 126.